el cargo de presidente de la nación que las Fuerzas Armadas han coincidido en conferirme, convencido de que la gravedad de la circunstancia nacional nos impone obligaciones inexcusables. Acepto esta responsabilidad excepcional, persuadido de que es menester producir en la República un cambio fundamental, una verdadera revolución que devuelva a los argentinos su fe, su confianza y su orgullo. Él dice al final, hay que aprender a reír y hay que aprender a amar. Llegó tan profundamente en mi corazón que es una vivencia que desde luego ha permanecido siempre y que ha terminado el curso de mi vida. Estoy en un momento que es más que histórico. Esto no está sucediendo solo en este plano. Fuimos a decir no al sufrimiento, que como valor el sufrimiento había caducado. Yo encontré en Punta de Vaca mi hogar, mi familia, mis hermanos, mis padres, mi gente. Así fue. Iba a venir alguien que se iba a llamar Silo, que nosotros no teníamos idea de qué se estaba hablando. El papel de mi país en el mundo era extremadamente exagerado y mentiroso. Y empecé a caer en cuenta de muchas cosas. Todos nosotros veníamos de las guerrillas, de grupos hiposos, con tendencias anarcas. Una cosa es todas las corrientes que había allí. Básicamente, si lo ponemos binario, estaban los que tenemos que agarrar los fierros y hacerlo de una manera, o paz y amor. Esas eran las grandes vertientes. Había muchas cosas de entre medio. Y eso era un poco era el mismo fenómeno que estaba sucediendo acá en Argentina y en todo el mundo.
y que había empezado no en París, había empezado en Japón, en Italia, en México, mucho antes. Éramos raros. Para la izquierda, éramos raros para la derecha, éramos raros para los indefinidos, éramos raros para la policía, ni te cuento. Se nos tildaba de hippies, de drogadictos, que deshacíamos la familia. Y por otro lado, estaba toda esa cosa mística. Yo estaba a punto de ir a este retiro largo y una de las pautas era reconciliación con todo lo pendiente. Y yo consideré que tenía como pendiente la relación con mi abuela, ya que me había ido de su casa sin muchas explicaciones a formar estos grupos, y fui a saludarla y a reconciliarme con ella. Entonces mi tío no encontró mejor cosa que ir con su amigo, el jefe de policía, darme una tunda de las buenas, a puño y patada, hasta que caí casi sin sentido, y secuestrarme en los sótanos de la cárcel. Ese es el caso que se menciona en Jaque al Mesías. Nos fuimos a La Plata, a Melchor Romero, una casita chiquita, blanca, en medio del campo, y en la casita esa nos juntamos unos 20 y pico de jóvenes, gente que venía de otras provincias, y empezó el campo. Estábamos sentados en el piso, porque en ese momento nos sentábamos en semiloto en el piso, ¿no? Sin almohadoncito, con un farolito de queroseno en una cocina grande. Y entonces de repente vemos de noche en la ventana unos policías con un fusil que te miraban. Justamente en ese operativo, casualmente, había algunos amigos que estaban haciendo un campo y que fueron llevados presos. Los tomaron presos, a los cuales se les hizo después un juicio. Que de ahí terminamos en la comisaría y ahí empezó una peregrinación después por los diarios. Se rieron de nosotros porque nos dijeron que iba a venir a hablar de violencia y de no violencia bajo gobierno militar. Como estamos con una dictadura muy de la mano de la iglesia además, nadie pensó que íbamos nosotros a ser capaces de hacer un acto en una zona tan árida y tan inhóspita. Éramos prácticamente un movimiento clandestino. De allí que tuviéramos algunos malos entendidos con la prensa y con las autoridades. Durante el retiro hubo un incidente, vino un grupo de la policía a llevar detenida a una persona que estaba en el retiro porque el padre le había hecho una denuncia por insanía. Y yo me ofrecí como voluntario, así que a las 10 de la noche ese día salí a las costas de la isla a buscar una lancha que me cruzara y de ahí me fui al bar en el centro de Buenos Aires a dar aviso. Ahí lo conocí así. Esa fue la primera vez que lo vi. Tengo imágenes así como fuertes, como de ir a la Facultad de Filosofía un día y encontrar las puertas cerradas y policías y no podía entrar y no se sabía cuándo se iba a reanudar la actividad en la universidad y quedar perdido, ¿no? Y muchas corridas por la calle y líos en otros países. Estamos hablando de 66, 67. Ya empezaban a haber movimientos a partir del 65, se hicieron mucho más manifiestos, como los Tupamaros en Uruguay, como los montos que se estaban organizando en el norte, que era toda una movida generacional que se estaba dando en el planeta. Pero el contexto histórico era de una juventud muy efervescente, muy antisistema, muy como en rebeldía contra
En realidad, a mí en ese momento no me quedaba claro contra qué. Después, en mayo del 69, aparece una especie de explicación de lo que era el antisistema tal como se concebía en la época, ¿no? En cambio, esto se presentó como una cosa muy organizada, con una forma de trabajar, con un estilo de vida, con un compañerismo muy interesante. Aquellos primeros momentos que se llamaron después grupos de estudio, de los cuales yo me acuerdo, estudios de lógica, estudio del tema de las generaciones de Ortega, y se hicieron muchos resúmenes de todos los temas intelectuales. Estamos en el estudio básicamente de la historia. Psicoanálisis, budismo zen, marxismo, Hegel, etcétera, etcétera. La idea de la simultaneidad no estaba tan clara en los 60, no había imágenes. Todavía estaba muy presente en nosotros la idea de la causalidad, de la linealidad, de lo lineal de los acontecimientos, toda esa historia. Y que a todos nos parecía muy sorprendente que surgiera esto tan vivo en nuestro medio, porque nosotros en Latinoamérica, en el fondo allí de Latinoamérica, pues estamos acostumbrados a que hay cosas importantes siempre en otro lado, ¿no? En Francia, yo qué sé, en Estados Unidos, y de repente allí mismo, ¿no? Y lo estábamos haciendo nosotros. Y sobre todo, frente a la alternativa de, por un lado o por el otro, la propuesta de Silo era básicamente cambio simultáneo. Era el mismo fenómeno, pero acá sí había una enseñanza y había una coherencia y había un tipo viviente que era un ejemplo en ese sentido. Y sobre todo el planteo no violento, ese era el punto claro. No pacifistas, sino no violentos activos. De vuelta a la cabeza. Conocí al negro allá por la década del 50, cuando estaba en los grupos estudiantiles secundarios, la escuela secundaria, que estaban en la discusión, la enseñanza libre o laica. Yo me conecté con unos amigos que eran un poco mayores que yo. Entonces ellos ahí conocen a Mario Rodríguez en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y yo lo conocí a él estando en el norte, estaba por Jujuy. Como era jovencito no podía participar de las reuniones, entonces me daban las reuniones en algunas plazas, en distintos lugares. Entonces yo estaba con Krishnamurti en esa época, imagínate. Era lo único que había encontrado más o menos resonante dentro del ámbito de búsqueda, lo mismo que Gurdjieff. Y yo participaba también en centros estudiantiles, en grupos de artistas. Me lo encontraba y charlábamos y éramos amigos. Estuve unos días con gripe, enfermo en casa. Quizá esta es una de las cosas que me definió. Y me trajeron un librito pequeñito de regalo, de los que leemos nosotros, me decían mis amigos. Ese librito se llamó Carta al Humanismo, algo así. Pero a mí me resonó tanto aquello del humanismo que yo me dije, esto es, porque no puede haber otra cosa más importante que el ser humano. Yo participaba de una orden que había formado alguien que ustedes deben conocer, que es Tito de Casa. Fue una invitación que recibí de un amigo. Tocaba el timbre a la mañana. Así que quedamos a encontrarnos en la tarde y nos encontramos en la tarde y estuvimos hasta las 7 de la mañana del otro día. Que nos invitó a un grupo distinto, diferente. Le preguntamos muchas veces de qué se trataba, pero no nos pudo explicar porque no tenía la menor explicación al respecto. Solamente sabía que era distinto. Bueno, esa invitación fue para conectar con otros niveles de conciencia. Por eso no era, esa era la rareza. Y eso se hizo en el norte justamente. En la década del 60 ya, el negro me invitó a participar en un grupo que se llamaba La Cosa, un grupo de amigos. Y ahí empecé ya a participar directamente en las criptas, en las bases, los campos, y todo lo que en esos momentos se estaba realizando. Porque se estaba buscando el lugar, un lugar
que resultó cerca, ahí por San Pedro, por la zona de San Pedro de Jujuy, en un lugar de 45 grados de temperatura, me explico, medio selva. Ahí hicimos nuestra primera encuentro largo, eso duró casi un año. Bienvenida, siéntate. Bien, a todos. Catarsis, todo el mundo a quejarse. Meditación yo vivo, estamos todos vivos. Hasta que yo puedo ingresar, ¿cierto?, al retiro que se hizo en la selva de Jujuy. Mi primer contacto con la cosa, así se llamaba en aquel momento la cosa. Que éramos 7, 8, no creí que era por ninguna multitud. Silo acababa de terminar con un grupo de gente, un retiro muy largo que duró casi 9 meses en Jujuy, en el norte de Argentina. Estábamos estudiando Hegel hasta los modernos, ¿no? Como un poco la historia del pensamiento. Y una de las chicas venía con ese libro en la mano, Psicología de la posible evolución del hombre, de Ouspensky. Los que salían de ese retiro luego tenían que reproducir, de ese retiro largo, tenían que reproducir todo este proceso. Yo entro justo en el momento de iniciarse ese proceso. Y me llamó la atención, le pregunté y me dijo, yo voy a unas reuniones. Le llené una tarjetita a alguien que tenía, un amigo que tenía en un bolsillo del saco, tenía una tarjetita, le metí la mano en el bolsillo, se la saqué y le dije, ¿querés que te la llene? Y se la llené. No me acuerdo si me habló de la cosa o no. Lo que sí me acuerdo que vino una rubia a invitarme a la reunión. Y la verdad, era linda la rubia. Entonces yo fui a la reunión creyendo que iba a ver la rubia. La rubia no fue a la reunión. Y le digo, ¿y cuánto hay que pagar? Porque yo pagaba para las reuniones de filosofía. Y me dice, no, es gratis. Ya me llamó la atención. Entonces me dio la dirección y fui a la primera y me encuentro en una casa así, hablando un grupo de gente, joven, toda gente, yo tendría 25 años, una cosa así, hablando de el superhombre y de la posible evolución del ser humano y qué sé yo. Y ya me interesaba la cosa esa, ¿no? De ver el universo, de sentirme parte de un todo. Y en esa reunión aparecieron 2 personajes que venían de Buenos Aires, uno era Roberto Bordenave y el otro María Angélica Soler, y entonces alguien se puso a explicar eso de mente sana en cuerpo sano. Yo no entendí nada, pero me sentí tan cómodo y tan a gusto que cuando terminé toda la reunión, que no me acuerdo si hicimos un ejercicio o no, dijo, yo me voy a un bar a tomar un café, ¿quién viene conmigo? Yo dije, yo voy. Nos fuimos al bar y en el bar Roberto dijo que iban a hacer un retiro de 2 meses en una isla del Tigre. Y preguntó, ¿quién va a venir? Yo dije, yo voy. Y efectivamente fui. Esta imagen de poder, de que la conciencia humana pudiera dar un salto, pudiera evolucionar, o sea, que éramos prácticamente un embrión de algo que podía ser, me impactó mucho. Así que eso empezó, como te diría, mucho antes, porque también antes del 69 estaba todo el tema de todos los preparativos. Entonces el grupo nuestro localiza ese terreno y ahí estamos involucrados en estas actividades permanentemente, porque luego lo acompañaremos a él a la montaña a instalarse el 1 de enero, ¿no es cierto?, del 69. Los significados que empezaban a encontrarse en eso. Y eso es importante hoy y mañana. No importa si éramos 3, lo importante era la imagen que se estaba. Yo lo que me acuerdo es que fuimos a las redacciones de algunos diarios que ya habíamos conectado en la época de que nos habían metido presos. Entonces había algunas relaciones, sobre todo de
periodistas que eran afines. Pusimos publicidad en los comercios para que la gente supiera, pusimos anuncios en los periódicos. Luego conseguimos algunos elementos que había que usar allá arriba, llevamos la primera grabadora y aquí viene un gran fallo que tuvimos, que no conseguimos, a nadie se le ocurrió ni existía nadie con una filmadora para haber filmado aquellos eventos. Y del negro no sabíamos nada, recién ya te digo, lo vimos allá, sabía más él después, el periodista después de haberle hecho el reportaje al negro que nosotros, que no. Y lo que sabíamos era la logística, que había que traer un micrófono acá, un geloso, uno de esos aparatos grabadores así, ¿viste? Con cintas grandes. Se hicieron pintadas en todos los lugares donde estábamos en Argentina, incluso en Chile, pero en Mendoza fue monstruoso. O sea, en una noche se pintó y se empapeló toda la ciudad. Teníamos que esquivar a la policía, porque no era hacer unas pintadas. Tenía que ser una pintada con el aerosol acá atrás y tenías que mirar para todos lados y de repente hacía asilo así y salías caminando para el otro lado haciéndote el tonto, porque te agarraban de la oreja y te metían en cana. Silo viene, o simplemente Silo, y Mendoza apareció pintada, totalmente pintada. Esto se tapizó, tanto Buenos Aires como las principales ciudades de Argentina, con la consigna de Silo con un círculo y un triángulo en la hoja. Sabíamos que era importante, sabíamos que era un hecho y nos jugamos el todo por el todo. Estábamos mañana, tarde y noche haciendo operativos de difusión. El símbolo que aparecía ligado a la idea de la transmutación. Y ahí empezamos a escuchar por primera vez algo que luego se va repitiendo históricamente. O esta gente son muchísimos o tienen una capacidad de trabajo impresionante. Porque en una noche llenamos de pintadas que decían Silo, la ciudad de Mendoza. Mucha gente ni sabía qué quería decir Silo. Incluso en algunos casos se agregó Silo es bueno. Silo es bueno, pero tuvo una profundidad. También participé en la distribución que hicimos de una tarjeta que socarronamente la llamábamos la estampita. Es esta estampita que es la original. Esta que tenía aparte el día del fin del sufrimiento, ¿ves? Escrito, 4 de mayo. Entonces, este era como el afichito, se hicieron, y la estampita. Y esto surge de una especie de accidente de laboratorio. Estaban tomando unas fotos y como que se cayó la foto, se reveló mal. En un momento dado, en la madrugada, hubo un temblor muy fuerte. Y una de las fotos, por supuesto, se cayó donde ponen la foto en un líquido, no sé cómo es el tema, y esa foto sale esa figura con una especie de luz atrás, salió de esa, y entonces él la agarró, hace la foto y dijo, así que esto es fruto del temblor. A ver, veamos. Y esa es la foto que sale de esa figura fantasmal, así que se ve con una luz detrás que parece que no sé qué historia. Bueno. Y esa era una imagen difusa del negro de Silo, y abajo tenía una leyenda que decía, manuscrita, que decía, mi enseñanza no es para los triunfadores, sino para aquellos que llevan el fracaso en su corazón, Silo. Y esta es una reproducción, pero que está modificada. La han reproducido, pero le han cambiado la letra. Miles, eran, no sé, fardos así, llenos de estampitas que tenían goma detrás. Entonces íbamos con un tarro con agua y le poníamos y la pegaba. La ponías acá
y quedaban pegaditas. Esa era la estampita, era la esencia del acto. Nosotros íbamos desde Córdoba, no teníamos realmente mucho detalle de qué iba a hacer ni cómo iba a ser, pero sí sabíamos que teníamos que llegar el día 4 a la mañana. Una de las tareas que teníamos muy importantes era llevar periodistas a Punta de Vacas. Entonces con Roberto conectamos gente incluso de Buenos Aires, de Córdoba, la gente de Crónica la hemos conectado y fuimos en el colectivo con ellos. Fuimos más o menos unas 40 personas de Córdoba. Entonces los amigos que vivían afuera empezaron a preparar, podríamos llamarle la primera peregrinación, que vienen algunos autobuses del Gran Buenos Aires, de la ciudad de Córdoba, Argentina, de Chile. Entre ellos llevamos algunos enfermos. No se sabía si iba a bajar de una nube, ¿entendés? Porque las alegorías corrían. Y si iban a venir enfermos, vengan enfermos. Entonces también hubo enfermos. Había mucha carga puesta en lo que iba a pasar en Punta de Vacas y en la aparición del negro. Teníamos muy poco dato con respecto al negro. Algunos lo conocíamos porque lo habíamos visto, pero no era mucho lo que sabíamos de él. Y trabajábamos muchos también con operativos rumores. Ir a una peluquería y largar 2 o 3 cosas. ¿Sabés que fulano de tal va a hablar en la montaña, etcétera, porque está prohibido por esa historia? Está por venir el siglo, no sé quién es este tipo, y entonces la gente, no sé quién es, sí, yo lo veo. Entonces la gente empezaba y se hacían usinas. De repente había unos rumores que van a venir platos voladores, que, qué sé yo, las cosas raras. Había un entusiasmo enorme. Pero sí, fue mucho trabajo y mucha incertidumbre. En realidad la actividad era muy intensa en esos momentos, pero muy intensa. Y finalmente llegó el día tan ansiado. Nos fuimos muy temprano, casi de madrugada salimos, y el camino se hizo largo, porque en aquel momento el asfalto solamente llegaba hasta Potrerillo, todo lo demás era de tierra. Así que se hizo interminable el camino. Y finalmente llegamos al lugar a donde iba a hablar Silo en su primera lengua. Era un día muy asoleado en la montaña, era el final de otoño, ya habían caído algunas nevadas en días anteriores, pero ese día en particular era un día con sol. Y empezamos a hacer todos los preparativos, la tarima, los micrófonos, bueno, en realidad el micrófono. La expectativa era, aquí va a haber una explosión, aquí va a pasar algo que va a transformar el mundo. Pero en general era un día muy impresionante, había una expectativa muy grande entre todos los que estábamos presentes, había un grupo muy grande de gente de distintas ciudades de Argentina, y de Chile vinimos entre 60 o 70, me acuerdo. Había mucha carga puesta en el viaje y en lo que iba a pasar en Punta de Vacas. Algo así como
un mensaje de un Mesías, una cosa así. Hicimos el viaje toda la noche, llevamos una mujer paralítica, gorda, grande, que costó muchísimo subirla, y subir la silla de ruedas después fue muy fácil, y después bajarla en Punta de Vaca. Yo creo que mucha gente, o sea, que alguna gente que fue y se movilizó hasta Punta de Vacas por la arenga, iba, de hecho fue de Chile una ambulancia con un enfermo y otro, o sea, gente que creía que ahí se iba a producir milagros y se iba a curar gente. Además vino gente cercana a mi familia, porque un tío mío que padecía una enfermedad incurable en esa época, él era médico, y sin embargo él siempre había querido mucho la montaña, era un alpinista en sus tiempos libres. Y entonces cuando yo lo invité a participar y le dije que era en la alta montaña esta reunión, porque a Silo no se le había permitido hablar en las ciudades, él dijo que iba a ir, y a pesar de que estaba inmovilizado, en fin, se organizó con médicos de Argentina y de Mendoza, y hubo una ambulancia que lo llevó a la montaña. Ahí estaban también mis padres, estaba uno de sus hermanos con su mujer, en fin, había un grupo de gente ya grande. Porque la mayoría de los amigos de esa época estábamos en los 20, 25, 30, etc. Sabíamos que iba a aparecer un ser, fíjate, que se iba a llamar Silo, pero no mucho más que eso era lo que sabíamos. Silo estaba arriba y podían haber muchísimos inconvenientes, desde el clima hasta alguna cuestión con el tránsito. Nunca sabíamos cuál iba a ser la última decisión de las autoridades. Pero todo esto se planificó como un mecanismo de relojería, ¿no? O sea, incluso ante la eventualidad de que no dejaran pasar a los autobuses, ver cómo movilizarse para hacer la arenga en otra parte, en el camino, si es que llegaba a producirse ese evento. O sea, estaba muy, muy organizado. Iba a ser una cosa fundacional. Iba a ser una cosa diferente, ¿no? De otra escala. Y de repente teníamos más de 500.000 de personas allá, una buena cantidad de prensa y 500 oyentes para la curación, escuchar cómo se podía curar el sufrimiento. Personalmente nunca había estado en la cordillera, me fue verdaderamente impactante el paisaje. Y bueno, y nosotros llegamos acá porque esto se hizo al mediodía, la arenga. Cuando llegamos a Punta de Vacas era cerca del mediodía, deben haber sido las 10 de la mañana. Y sabíamos de que llegando a Punta de Vacas iba a pararnos la gendarmería y que había lío y que no se iba a poder pasar. Teníamos dos líos posibles, la nieve y la gendarmería. Entonces no se sabía si íbamos a llegar o no. Así que buena parte del viaje se jugaba con eso de que habría que ver qué pasaba. Pero al mismo tiempo una situación de incertidumbre, porque estábamos rodeados de guardias de frontera a caballo y con ametralladora. Todo eso estaba lleno de gendarmes, ¿sí? Y había nidos de ametralladoras montados. Esas ametralladoras Madsen o Mag, con bolsa. De ametralladora apuntándonos a la cabeza. Nos bajó la gendarmería, nos hizo bajar. Había una cola de no sé de cuántos micros, qué sé yo, autos,
Y entonces nos pedían documentos, nos revisaban, qué sé yo, nos hacían bajar del micro, armas largas. Íbamos bajando de los autos, de los micros, y a la medida que íbamos caminando nos iban siguiendo las ametralladoras. Nos pintaron los dedos, nos interrogaron, tuvimos que presentar documentos. Y luego de todo ese circo nos dejaron seguir, que fuimos caminando hasta el lugar donde iba a hablar el negro, que era a unos 200, 300, 400 metros de ahí, no más lejos. La arenga se dio ahí donde está el monolito y ese cerro continuaba más para allá, ¿sí? Bueno, fue un día muy movido emocionalmente. Y ahí me encontré con una enorme cantidad de chilenos, con gente que venía de Bolivia y con gente de otros lugares. Había algunos europeos que creo que algunos de ellos eran periodistas que habían, no sé cómo, habían llegado a Punta de Vacas. Y fue todo un shock eso también. Fue muy emocionante ver tantos amigos que venían y cierto público, porque hay que pensar que se subieron 12 autobuses con más de 20 personas cada uno que nosotros no conocíamos, o sea, es público el que fue. Luego vino la gente nuestra, los grupos, y siempre es muy emocionante ver gente que has oído, que has conocido un día y que no la has vuelto a ver, ¿cierto? Y la gente fue llegando así tranquila, se fue haciendo como un semicírculo en la ladera del cerro. Cada uno elegía el lugar donde le gustaba, vinieron de Chile, de Córdoba, de varios lados, en autos, en ómnibus, podían. Había un micrófono, nada más. Y nos sentamos en semicírculo. Nosotros nos fuimos haciéndole una especie de semicírculo al lado del micrófono que habían puesto ahí. Así que era una mezcla de sentimientos muy espectaculares, ¿no? Muy extraños, muy inusuales. Y era la primera vez que Silo hablaba en público y todos sabíamos que iba a lanzar su mensaje públicamente, que iniciaba su vida pública. Fue un momento de inflexión muy fuerte, ¿no es cierto? Que era la primera aparición pública y la primera aparición de Silo. Y colocamos las banderas. Y eso fue realmente emocionante, ver bailando en el viento nuestras banderas por primera vez. Desde Mendoza, provincia cuyana de la República Argentina, a 1.300 kilómetros de la capital federal, a 3.000 metros de altura y en el camino a Chile, desde la localidad de Punta de Vacas, se lleva a cabo la extraordinaria concentración de la secta religiosa Silo, donde se dice que se reencarnará a Cristo en la persona de Mario Luis Rodríguez. De pronto se hizo un silencio y como si la montaña se hubiera enmudecido y escuché que decía, ahí viene, ahí viene. En un determinado momento, ahí viene, uno se daba vuelta buscando quién. Y estábamos ahí mirando las piedras, la montaña y de repente aparece una figura por ahí que vestida de blanco. Y en la lejanía se veía un puntito blanco que iba avanzando. Y avanzaba. Entonces ahí viene. Y él venía con su overol blanco. Y el maestro Silo bajó de ahí, del Monte Sacro. Bajó por allá.
y bajó este cerro de acá, hacia allá. Y daba la impresión, porque él venía vestido de blanco, y él bajó a un paso que se llama acá el Paso del Esquiador, que no sé si ustedes lo conocen, que es un paso, es así, que es prácticamente un paso de un bailarín. Un paso montañés. Y fue bajando así en zigzag hasta que llegó ahí. De repente veo a un señor que viaja de la montaña, Silo, y con su overol blanco, muy delgado, y con un caduceo en la mano. Y como lo hacía con una suavidad, entonces parecía que venía volando. Y con una elegancia y una belleza así. Hoy lo recuerdo y todavía me pone la piel de gallina ese registro. Y luego baja Silo. Entonces el maestro bajó, se paró ahí, se distendió, empezó a observar quiénes estaban. Y se fue formando un silencio. En la montaña corre por lo general viento. Se aquietó, corría el viento, el silencio. Y fue, para mí en ese momento todo enmudeció, es como si el tiempo se hubiera detenido. Y cuando en medio del silencio él empieza a lanzar su mensaje y dice, si has venido a escuchar a un hombre, fue una cosa conmocionante. Y apareció Silo caminando con un mameluco blanco, muy delgado, con un tono muy, yo diría muy serio, pero no es muy serio, es muy profundo y al mismo tiempo con mucha carga. Con esa voz, con esa fuerza y esa firmeza, pero también esa bondad. Hasta que claro y fuerte se oyó. Si has venido, y todas esas cosas con esa voz metálica que acá retumbaba extraordinariamente. ¿No? Se para con el micrófono y empieza, ¿no? Has venido a escuchar un hombre, puta. Y empieza él a hablar, que dice algo así como dice, si has venido a escuchar a un hombre que se supone transmite la sabiduría de Dios, has equivocado el camino. Así me acuerdo todo eso. Pasó unos 40 minutos, más o menos, él está hablando. Todos estamos muy hipnotizados o muy emocionados. Y ahí como en lo lejos, al negro hablando y diciendo cosas muy simples. Muy simples. Y cuando llega a la parte esa del carro del deseo y todo eso, yo me acuerdo que me puse a llorar. Si has venido a escuchar a un hombre, y fue realmente conmocionante. Y él lanza ahí su doctrina. Sí, quedamos todos ahí en estado de shock. Llegó tan profundamente en mi corazón que es una vivencia que desde luego ha permanecido siempre y que ha determinado el curso de mi vida. Dejó ese caduceo que te digo y se fue como vino. Y todo el mundo estaba estupefacto, decía, bueno, ¿y ahora qué fachamos? Cuando terminó su discurso, uno de nuestros amigos de Mendoza, que indudablemente estaba involucrado en la organización, se acercó a mí y me dijo, Silo te llama.
Yo no entendía ni por qué ni para qué, pero me acerqué al lugar donde él estaba después de haber terminado su arenga y me entregó el caduceo que él sostenía en su mano mientras estaba lanzando su mensaje, su arenga, y me dijo: llévaselo a tu tío, de mi parte. Silo lo vino a visitar y le dijo que le había parecido la montaña. Mi tío no podía expresarse, tenía una enfermedad motora que termina en una parálisis completa, y quedaron de verse nuevamente. Y efectivamente, en 2 ocasiones, Silo, cuando visitó Santiago, lo fue a ver en un momento dado, unos meses más tarde, y después casi cuando estaba próximo a morir. Yo tengo la sensación de que fue para él una experiencia muy fundamental respecto a la comprensión de lo que era la muerte y la trascendencia, porque ya no vi en él nunca más preocupación o angustia por el hecho de morir. Todas las partecitas del rompecabezas se empezaron a unir y todo el trabajo interno y el trabajo social que habíamos hecho de repente cobró sentido y se nos abrió el mundo. Una lección de humanidad y del ser humano ser histórico y no una cosa o un animal o no sé qué historia. Bueno, a partir de ahí volvimos realmente muy como conmocionados por la experiencia y con toda la pila para transmitirla a otros, para llevarla a otros. Lo que dice el negro en la arenga es suficiente como para que todo lo demás se pueda entender a partir de ahí, y todo el proyecto de vida individual y de sociedad se tenga que reorganizar a partir de la alegoría del carro del deseo. Solo ese pedacito serviría para montar una nueva civilización. Eso es lo que creo hoy. Un mensaje que no era, por lo menos intelectualmente, claro para mí, pero sí era claro en cuanto a sensación interna, en cuanto a sensibilidad, de que algo nuevo estaba pasando, de que había una nueva posibilidad y una nueva esperanza. Todo ese periodo es el periodo de mi conversión. El impacto fue tan grande, fue encontrar un espacio en mí y en la gente y en el destino tan fuerte, que yo me convertí en una gran fuerza, en algo que iba más allá de mí. Y era un registro de libertad tan grande. Él tiene, para mí, el mérito de ser como el vehículo, el que te señala. Lo que me dejó como sensación la arenga fue una profunda bondad. Era, estar ahí era también la experiencia de sentirse querido por ese individuo que nos hablaba y que parecía no solo hablarnos a nosotros, sino hablarle a todos los que estábamos allí y todos los que no estaban allí. Para mí fue importante eso. Y yo creo que para mucha gente sigue siendo un mensaje totalmente actual. Yo creo que eso es lo que es importante. Esa incitación a que la referencia interna importa. Eso se dijo ahí, con toda claridad. Con toda claridad. Y no se pusieron las cosas afuera. Tampoco se negó la exterioridad, no es idealismo. Para nada. Nuestra metafísica, si la tenemos, está ligada a la simultaneidad, a la estructura, a la no aislación de una cosa. Entonces no podemos andar separando, ¿verdad? Aunque permanentemente diferenciemos, aunque permanentemente tengamos que distinguir una cosa, pero eso está dentro de una unidad. Creo que va a seguir vigente porque no es un mensaje temporal, es epocal. Si no está algo en la gente que lo escuchamos y él te lo resuena, ¿no es cierto? Está describiendo una posibilidad que tiene toda la gente. Bueno, esa es mi interpretación. Por supuesto que uno lo ama.
Pero es diferente porque explica por qué lo ama, que a uno lo pone en contacto, lo acerca a esa otra cosa que está en uno y está en la gente, y eso es lo extraordinario. Y sí, escuché y oí cada palabra que dijo. Y esas palabras me dieron sentido, me guiaron en el diario vivir en el camino del sentido. Y aún hoy resuena en mis recuerdos. Y ya todo cambió. El conectar con un registro profundo de encuentro con el hogar, te diría. Si tuviera que sintetizar, diría, yo encontré en Punta de Vaca mi hogar, mi familia, mis hermanos, mis padres, mi gente. Así fue. Se dio una experiencia muy particular en ese momento, que ese momento era para siempre. Es decir, estoy en un momento que es más que histórico. Esto no está sucediendo solo en este plano. Fue un privilegio formar parte del grupo que pudo ver el lanzamiento del mensaje y de la doctrina, que después, con el correr de los años, se fue desarrollando en tantos lugares y en tantas culturas diferentes. Y a pesar de que es inevitable que con el correr del tiempo se vayan desdibujando algunos de esos recuerdos, la memoria, que la experiencia de haber participado en Punta de Vaca, para mí, ha sido una experiencia muy, muy referencial toda mi vida. Y nos enseñó, él dice al final, hay que aprender a reír y hay que aprender a amar. Uno cree que sabe, y no es una naturaleza. El ser humano es una construcción. Entonces, uno tiene que tener la perspectiva de que tiene que construir el amor, y tiene que construir la risa, tiene que aprenderlo. En los 40 años en que continuó el desarrollo y la ampliación de la doctrina, el mensaje no se apartó jamás de los aspectos fundamentales que sí lo esbozó en el 4 de mayo de 1969. Era como algo muy vivo. Y eso ha hecho que el movimiento sea mi hogar desde entonces, en estos 45 años. No es la historia de lo que pasó en un momento, sino cómo comenzó todo esto. Y ojalá lo hayamos podido transmitir como es, con bondad, con esperanza. Si has venido a escuchar un hombre de quien se supone se transmite la sabiduría, has equivocado el camino, porque la sabiduría no se transmite por medio de libros ni de arengas. La sabiduría está en el fondo de tu conciencia, como el amor está en el fondo de tu corazón. Si has venido empujado por los calumniadores y los hipócritas a escuchar a este hombre, a fin de que lo que escuchas te sirva luego como argumento en contra de él, has equivocado el camino, porque este hombre no está aquí para pedirte nada, ni para usarte, porque no te necesita. Escuchas a un hombre desconocedor de las leyes que rigen el universo,
desconocedor de las leyes de la historia, ignorante de las relaciones que rigen a los hombres. Este hombre se dirige a tu conciencia en la altura de las cumbres nevadas a miles de metros sobre las ciudades, donde cada día es un afán truncado por la muerte, donde al amor sucede el odio, donde al perdón sucede la venganza. Allí en las ciudades de los hombres ricos y pobres, allí en los inmensos campos de los hombres, se ha posado un manto de sufrimiento y de tristeza. Sufres cuando el dolor muerde tu cuerpo. Sufres cuando el hambre se apodera de tu cuerpo. Pero no solo sufres por el dolor inmediato de tu cuerpo, por el hambre de tu cuerpo, sufres también por las consecuencias de las enfermedades que caen sobre tu cuerpo. Debes distinguir dos tipos de sufrimiento. Aquel sufrimiento que se produce en ti merced a la enfermedad, y ese sufrimiento puede retroceder gracias al avance de la ciencia, así como la enfermedad. También el hambre puede retroceder, pero gracias al imperio de la justicia. Hay otro tipo de sufrimiento que no depende de la enfermedad de tu cuerpo, sino que deriva de ella. Si estás impedido, si no puedes ver, o si no oyes, sufres. Pero aunque este sufrimiento derive del cuerpo, tal sufrimiento es de tu mente. Hay muchos otros tipos de sufrimiento que no pueden retroceder frente al avance de la ciencia. Ese tipo de sufrimiento, que es un sufrimiento estrictamente de tu mente, retrocede frente a la fe, frente a la alegría de vivir, frente al amor. Debes saber que este sufrimiento está siempre basado en la violencia que hay en tu propia conciencia. Sufres porque temes perder lo que tienes, o por lo que ya has perdido, o por lo que desesperas de alcanzar. Sufres porque no tienes, o porque sientes temor en general. He ahí los grandes enemigos del hombre: el temor a la enfermedad,
el temor a la muerte, el temor a la soledad. Todos estos son sufrimientos propios de tu mente. Todos ellos delatan la violencia interna, la violencia que hay en tu mente. Fíjate que esa violencia siempre deriva del deseo. Cuanto más violento sea un hombre, más groseros son sus deseos. Quisiera proponerte una historia que sucedió hace mucho tiempo. Existió un viajero que tuvo que hacer una larga travesía. Para tal efecto, ató su animal al carro y emprendió la larga marcha hacia un largo destino y con un límite fijo de tiempo. Al animal lo llamó necesidad. Al carro lo llamó deseo. A una rueda la llamó placer y a la otra dolor. Así pues el viajero llevaba su carro a derecha e izquierda, pero siempre hacia su destino. Cuanto más velozmente andaba el carro, más rápidamente se movían las ruedas del placer y del dolor, conectadas como estaban por el mismo eje y transportando como estaban el carro del deseo. Como el viaje era muy largo, nuestro viajero se aburría y decidió entonces decorarlo, ornamentarlo con muchas bellezas, y así lo fue haciendo. Pero cuanto más embelleció el carro del deseo, más pesado se hizo para la necesidad. De tal manera que en las curvas y en las cuestas empinadas, el pobre animal desfallecía, no pudiendo arrastrar el carro del deseo. En los caminos arenosos, las ruedas del placer y del sufrimiento se incrustaban en el piso. Desesperó un día el viajero porque era muy largo el camino y estaba muy lejos su destino. Decidió entonces meditar esa noche. Y al hacerlo escuchó el relincho de su viejo amigo. Comprendiendo el mensaje a la mañana siguiente, desbarató la ornamentación del carro, lo alivió de todos sus pesos y esa mañana, muy temprano con su animal, comenzó al trote, felizmente avanzando hacia su destino. No obstante, había perdido un tiempo que ya era irrecuperable. A la noche siguiente volvió a meditar y comprendió por un nuevo aviso de su amigo que tenía ahora que acometer una tarea doblemente difícil porque significaba su desprendimiento. Muy de madrugada, sacrificó el carro del deseo.
Es cierto que al hacerlo perdió la rueda del placer, pero con ella perdió también la rueda del sufrimiento. Montó sobre el animal de la necesidad, sobre sus lomos, y comenzó al galope por las verdes praderas hasta llegar a su destino. Fíjate cómo el deseo puede arrinconarte. Pero hay deseos de distintos pesos. Hay deseos más groseros y hay deseos más elevados. Eleva el deseo, supera el deseo, purifica el deseo, que habrá seguramente de sacrificar con eso la rueda del placer, pero también la rueda del sufrimiento. La violencia en el hombre, movida por ese tipo de deseos, no queda solamente como enfermedad en su conciencia, sino que actúa sobre el mundo de los otros hombres, se ejercita con el resto de la gente. No creas que hablo de violencia refiriéndome solamente al hecho armado de la guerra. Es de violencia física. Hay una violencia económica. La violencia económica es aquella que te hace explotar a otro. La violencia económica se da cuando robas a otro, cuando ya no eres hermano del otro, sino que eres ave de rapiña para tu hermano. Hay además una violencia racial. ¿Crees que no ejercitas la violencia cuando persigues a otro que es de una raza diferente a la tuya? ¿Crees que no ejerces violencia cuando lo difamas por ser de una raza diferente a la tuya? Hay una violencia religiosa. ¿Crees que no ejercitas la violencia cuando no das trabajo, o le cierras las puertas, o despides a alguien por no ser de tu propia religión? ¿Crees que no es violencia religiosa cercar a aquel que no comulga con tus principios por medio de la difamación? Cercarlo en su familia, cercarlo entre su gente querida, porque no comulga con tu religión. Hay otras formas de violencia, que son las formas impuestas por la moral filistea. Tú quieres imponer una forma de vida a otros. Tú debes imponer la vocación al otro. Pero ¿quién te ha dicho a ti que eres un ejemplo que debe seguirse? ¿Quién te ha dicho que puedes imponer una forma de vida
porque a ti te place. ¿Dónde está el molde? ¿Y dónde está el tipo para que tú lo impongas? He ahí otra forma de violencia. Únicamente puedes acabar con la violencia en ti y en los demás y en el mundo que te rodea por la fe interna y la meditación interna. No hay falsas puertas para acabar con la violencia. Este mundo está por estallar y no hay forma de acabar con la violencia. No busques falsas puertas. No hay política que pueda solucionar este afán de violencia enloquecido. No hay partido ni movimiento en el planeta que pueda acabar con la violencia. No hay falsas salidas para la violencia en el mundo. Me dicen que la gente joven en distintas latitudes está buscando falsas puertas para salir de la violencia y del sufrimiento interno. Busca la droga como solución. No busques falsas puertas para acabar con la violencia. Hermano mío, cumple con mandatos simples, como son simples estas piedras y esta nieve y este sol que nos bendice. Lleva la paz en ti y llévala a los demás. Hermano mío, allá en la historia hay un hombre mostrando el rostro del sufrimiento. Recuerda que es necesario seguir adelante en la historia y que es necesario aprender a reír y que es necesario aprender a amar. A ti, hermano mío, te arrojo esta cosa de alegría, de amor, para que eleves tu corazón y eleves tu espíritu, y para que no olvides también de elevar tu cuerpo.
alrededor de 15 años yo no regresé a Chile. En esa época yo vivía en el Asia, en Sri Lanka. No obstante, cuando fui a Chile, en un momento dado fui a visitar a esta tía mía, ya viuda desde hacía varios años, y le pregunté, ¿y usted tiene por casualidad el caduceo que le regaló Silo a tío Santiago? Y me dijo, sí, claro, por ahí debe estar. Y lo buscó y me lo trajo. Y entonces yo regresé a Sri Lanka, les pedí a algunos que sabían mucho de artesanía que hicieran una caja especial, hicieron una caja muy linda con madera de palmera, con un sello de bronce de lo que era el símbolo de la Comunidad para el Desarrollo Humano, y ahí insertamos el caduceo y quedó perfecto, un regalo muy impresionante. Y la siguiente vez que viajé a Mendoza, le dije a Silo, te he traído esto. Entonces miró la caja y dijo, ¿qué es eso? Lo abre y se encuentra el caduceo, dijo. Eso sí que lo tomó por sorpresa. Y yo creo que apreció mucho el que volviera a su origen. Se fue y lo abrió, y el caduceo tenía adentro unos tubos de plástico. Al parecer ahí habían líquidos que tenían una vibración particular. Y en teoría el caduceo, al entrar en contacto físicamente con una persona, por ejemplo, tendría la posibilidad de comunicar esa vibración y de operar incluso cambios físicos, alguien que no estuviera bien, por ejemplo, podría mejorarse.